A continuación, y siguiendo con las entrevistas aquí presenciales, quiero recibir y darle la más cordial bienvenida a Lilian Jerez, directora del trabajo, quien hoy va a hacer una radiografía de la inclusión en nuestro país y va a ahondar en una completa evolución a 3 años y medio de la ley y nos va a comentar sobre las novedades que trae el próximo año en temas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Lilian, directora, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Bienvenida. Hola Álvaro, muy buenos días y buenos días a todos los que nos están viendo en esta Expo Inclusión. Gracias por acompañarnos en esta especial mañana. Muy interesante también, por supuesto, lo que tú nos vas a contar y lo que nos vas a traer. Porque tienes cifras importantes, nos traes un PPT muy interesante que vamos a ir viendo y podemos ir comentando encima del PPT, ¿no? Por supuesto, ningún problema. Efectivamente, tal como tú decías, les traemos una PPT para ir mostrándoles, ¿cierto?, las cifras de la Dirección del Trabajo en los distintos aspectos que nos corresponden sobre la ley de inclusión y también explicar un dictamen. Oye, ¿cifras positivas o no? Yo creo que siempre podemos hacer más. Más, ya. Sí, y ese siempre es el llamado, ¿no? De poder hacer más y ir avanzando más allá de la obligación legal. Entonces, ¿de qué temas vamos a hablar en esta PPT? Del cumplimiento y la cifra, lo que nos corresponde, ¿cierto?, sobre la obligación de registro. Un dictamen nuevo que es súper relevante especialmente para los empleadores desde el 2022 y, tal como tú decías, algunos desafíos y modificaciones que vienen ahora en adelante. Tal vez un pequeño resumen de la ley, acá la parte, ¿cierto?, legislativa. Actualmente el ministro hablaba del proyecto de ley, esto es lo que actualmente ya existe, que esta ley, ¿cierto?, obliga a las empresas con 100 o más trabajadores a reservar a lo menos el 1% de sus cupos a trabajadores con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez. Y acá viene la parte de la intervención de la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, que es que el empleador tiene que registrar electrónicamente este contrato hasta 15 días después de haberlo celebrado. Esa es una de las grandes obligaciones que tiene el empleador, ¿cierto?, de el registro. Acá también es importante señalar que la Dirección del Trabajo está actualmente en un proceso de modernización generalizado y por lo tanto la plataforma de registro que actualmente se conoce la vamos a mejorar y estamos en un proceso de mejora. Y también el empleador tiene que registrar tanto el término y las modificaciones eventualmente del registro. Entonces acá la fecha importante es enero del 2022, donde las empresas tienen que informar el cumplimiento observado durante el 2021. Sí. Y ahí también valga, y que más adelante vamos a hablar, ¿cierto?, del dictamen que viene a modificar algunos aspectos del cumplimiento para este año y que, bueno, este sitio está alojado en nuestra página web, www.direcciondeltrabajo.cl. Okay. Acá están las cifras y acá está, ¿cierto?, donde lo que hablábamos, siempre se pueden hacer más. Acá es importante señalar que cuando hablamos del año de la declaración, ¿cierto?, se refiere al cumplimiento del año anterior. Es decir, cuando hablamos del 2019, se refiere a lo que pasó en el 2018, Okay. 2020, 2019, 2021, 2020. Entonces, vemos cuáles son las cifras o cuál es la cantidad de empresas que enviaron la comunicación electrónica. Actualmente, en el 2019, 2.380, en el 2020, 2.295 y en el 2021, 2.477. Lilian, perdona, esas cifras, claro, uno pensaría que podrían haber aumentado más. La pandemia también afectó esto, ¿no? Sí, la pandemia afectó, pero en el sentido de que hubo algún dictamen especial, sobre todo lo que se refería a la suspensión de la relación laboral, que era una ley que estaba vigente de protección al empleo, Sí. sobre si se podía declarar en base a ese contrato. Nosotros dijimos que sí, porque la relación laboral seguía existiendo. Pero sin perjuicio de aquello, la legislación no se modificó en orden a, por ejemplo, hacerla más laxa o que haya algún tipo de excepción por el hecho de la pandemia. No fue así. Ya. Y por lo tanto, las empresas que tienen 100 o más trabajadores tenían que igualmente, y tienen que igualmente, seguir declarando. Acá siempre hay un tema que es el universo, ¿cierto?, total de empresas que deberían declarar, porque acá estamos en presencia de las empresas que cumplieron. Y siempre hay un universo de empresas que no cumplieron y que nosotros hemos estado abarcándolas a través de los procesos de fiscalización. Y aquí también valga, y que porque es importante, digamos, relacionarlo con la ley de modernización de la Dirección del Trabajo. Esas empresas que no cumplen también arriesgan multas, ¿no? Exactamente, las multas varían entre 40 a 60 UTM, dependiendo del tamaño de la multa, de la empresa, Sí. Y las multas hasta el momento del 2021 llevamos más de 1.000 millones de pesos en multas cursadas. Y acá, por supuesto, la idea no es cursar multas, sino que la empresa cumpla. Y acá la principal infracción que tenemos relacionada es el hecho de no declarar.
el contrato y por lo tanto no saber en el fondo nosotros si se dio cumplimiento al 1% de la declaración. Acá en la siguiente lámina estamos hablando de las medidas alternativas, ¿cierto? Que son aquellas medidas que establece la ley para las empresas en que no se puede contratar directamente personal. Acá también es súper importante que se tenga claro que desde el 2020, desde abril del 2020, acá es necesario justificar el uso de la medida alternativa. Hasta antes no, simplemente yo no contrataba y decía, mira, voy a ocupar alguna de las dos medidas alternativas, que era subcontratar, contratar una empresa tercero o hacer alguna donación que tiene montos relacionados. Ya. Ahora no, hay que justificar la medida, porque en definitiva en mi empresa no se pudo contratar directamente, porque lo que busca la ley, ¿cierto?, es la empleabilidad directa en la empresa. Acá entonces tenemos cuáles son las empresas que declararon medidas alternativas. Si uno lo ve del universo, claro, es menor, pero igualmente hay un porcentaje que implica más o menos el 20%. Solo contratación de servicio en el 2021, año 2020, ¿cierto? 116, solo donaciones 320 y eventualmente ambas alternativas. Sí. También esto puede pasar por el hecho en que pueden haber empresas que por estar en esta situación, por ejemplo, que dado sus funciones, dado, digamos, sus procesos productivos, no pueden incluir a personas con discapacidad, pero eventualmente no pueden cumplir íntegramente la cuota. Es decir, podríamos tener a 4 personas, o 4, por ejemplo, es la cuota, y solamente por nuestros procesos de esta empresa pueden cumplir con 2, contratar directamente a 2, y las otras 2 personas, pues bien, la pueden contratar a través de los servicios externos, esta externalización, o bien mediante donaciones. Oye, algo importante también que deben hacer ustedes es la fiscalización. Sí. ¿Cómo han desarrollado eso? ¿Ha sido muy complejo el tema de la fiscalización? Sí, a ver, acá las fiscalizaciones, primero un tema, ¿nosotros cómo actuamos? ¿Actuamos por denuncia o lo que denominamos de oficio? Es decir, que son fiscalizaciones que nosotros vamos sin que nos denuncien. Y acá hemos llamado a la ciudadanía completa, a todos los que nos están viendo. Tenemos muy pocas denuncias. Durante el año 2021 hemos recibido 16 denuncias. ¿Y por qué son importantes las denuncias? ¿Denuncias de qué tipo, Lilian? Por ejemplo, denuncias sobre todo están enfocadas al no cumplimiento de la cuota. ¿Ya? Ese es el gran porcentaje. Del número de personas con discapacidad que tienen que trabajar en la empresa. Exactamente. Recordando, ¿cierto? Empresas de 100 o más trabajadores tienen que tener a lo menos 1%, que es una persona. Cuando hablamos de 100, ¿cierto? El 1% de la cantidad de trabajadores. Y sobre todo las denuncias, que siguen siendo muy pocas, 16 denuncias, nosotros tenemos alrededor, para que uno se haga la magnitud, este año alrededor de 38.000 denuncias a esta fecha. Y solo 16 se refieren a materias de inclusión. ¿Ya? Entonces es muy poco. ¿Y por qué son importantes las denuncias? Porque nos ayudan a focalizar. Entonces sabemos que si están denunciando ahí es que nos vamos a encontrar con incumplimiento, o altamente probable que nos encontremos con incumplimiento. Y de igual manera nosotros hemos ido avanzando progresivamente en las fiscalizaciones de estas que denominamos de oficio, que son las fiscalizaciones que hacemos nosotros sin que nadie la denuncie. Partimos en el año 2000. Sorpresa. Claro. Porque ustedes tienen un catastro con todas las empresas que tienen personas con discapacidad trabajando en ellas, y ustedes van, las visitan. Exactamente. Y también estamos haciendo y hemos ido avanzando en análisis de las empresas que no están en estas cuotas, ¿no? Que no están declarando. Porque claro, dentro del universo total de empresas del país con más de 100 trabajadores, son más de 2.500 que son las que declaran. Y por lo tanto nosotros también estamos enfocándonos, ¿cierto?, a las empresas que, debiendo cumplir la cuota del 1%, que es un mínimo, es un estándar mínimo legal, no están declarándolo, y por lo tanto es probable que nos encontremos con que no están contratando. Nosotros hemos ido aumentando progresivamente las fiscalizaciones, y de estas 16 denuncias que tenemos nosotros durante este año hemos hecho más de alrededor de 548 fiscalizaciones relacionadas a este tema. Oye, ¿qué pasa con el tema de las remuneraciones de los sueldos? ¿También hay fiscalización ahí? Porque no falta el empresario así medio que le paga menos.
Claro, nosotros acá se siguen aplicando, ¿cierto?, las reglas generales. Ya. Entonces la remuneración para los trabajadores con discapacidad no varía a los trabajadores sin discapacidad. No debería. Exactamente. Se rige por las reglas generales en el sentido de la cantidad de horas, que es la regla para todos, digamos, Sí. que es la cantidad de horas que trabajamos y la existencia, ¿cierto?, del sueldo mínimo que tiene que ser cumplido. Entonces, más de hecho, la cuota de donaciones presupone una cierta, digamos, monto que se refiere a lo menos 24 sueldos mínimos, más o menos, ¿no? Entonces, uno supondría que a lo menos deberían pagarle, ¿cierto?, a estas personas 2 sueldos mínimos. Pero acá siempre el llamado es que acá no hay que hacer ningún tipo de distinción. Entonces, si bien nosotros podemos, como Dirección del Trabajo, ¿cierto?, fiscalizar el cumplimiento de lo legal, que es que a la persona, en virtud de la cantidad de horas que trabaja, le paguen a lo menos el mínimo, por supuesto siempre, acá nada obsta a que se pague mucho más con eso. Perfecto. Todas las recién de denuncias, ¿esas denuncias se pueden hacer directamente en la página de la Dirección del Trabajo? Así es, nosotros tenemos 2 canales de denuncias actualmente, las oficinas que siempre están abiertas, tenemos más de 100 oficinas a lo largo del país, y también la página de la Dirección del Trabajo, www.direcciondeltrabajo.cl, portal MiDT. Ahí con clave única, cualquier persona puede denunciar. No necesariamente puede denunciar sobre algo que le está ocurriendo a esa persona en particular o a una organización sindical, sino que también puede denunciar por algo que vio, que supo, por lo que le está pasando a su hijo, a su señora, qué sé yo. Se puede denunciar por otro. Entonces, perfecto, para nosotros es muy bueno que se pueda denunciar porque... Y de forma anónima, ¿verdad? Y es de forma anónima. Lo que hay más bien que anónimo es confidencial. Ya. Porque a veces pasa de que algunas denuncias tenemos que necesariamente revelar el nombre de la persona, dependiendo de la entidad de la denuncia. Pero sí hay un tratamiento confidencial. Es decir, que por ejemplo, si hay una gran cantidad de trabajadores, sacamos muestras para no revelar el nombre de la persona. Mire, acá siguiendo, ¿cierto?, con la PPT, claro, por supuesto. Es el tema de cuántos hombres y mujeres, y acá siempre es como interesante ver estos números, ¿no? Nosotros, en base a estas 2.500 más o menos declaraciones que llevamos al año en promedio, se declaran 35.000 en total, 35.330 contratos, ¿ya? Ese es el total. Ese es el total. Hombres y mujeres trabajando. Trabajando, exactamente. Y acá, nuevamente, la disparidad, ¿no? Si uno ve, y yéndonos solo al total, hay 22.816 hombres declarados trabajando versus 12.514 mujeres. Es casi el doble, casi. Es casi el doble, exactamente. Ahí, claro, varía y ahí está la definición, ¿cierto? Si una persona con discapacidad o asignatario de pensión de invalidez. Pero acá, nuevamente, ¿cierto?, de que esta diferencia que se ve en materia de el trabajo de hombre y mujer también se manifiesta acá en personas con discapacidad o que, digamos, están regidos por esta ley, es una diferencia de casi el doble. Acá nuevamente el llamado acá a la contratación, este es un número más bien estadístico, pero que por supuesto nos llama a la reflexión sobre el tema. ¿Sí? Así es. Mira, continuamos entonces ahora con el balance de cumplimiento con medidas alternativas. Exactamente, y acá tenemos los tramos de edad. Acá, claro, acá son las edades. Primero hablábamos, ¿cierto?, de hombres y mujeres, más hombres contratados, y acá donde el bloque de las edades, que el bloque fuerte, digamos, de edades van entre las 26 años a los 59 años, sí, ¿cierto? Que ahí tienes 12.000 y tanto sobre los 26 a 40, sí, y 14.800 los 41 a 59. Claro que sí, ahí está la mayor grupo laboral entre los 26, como tú decías, 26 años, hasta los 59. Exactamente, y después ya baja considerablemente después de los 60. Y también en el tramo más bajo es el de los 18 a los 25 años, con 2.091. Exactamente, y una cosa menor que puede existir, ¿cierto?, que son los de menores de 18, porque también tienen una obligación de registro. Hay normas para, sobre todo pensando en personas de 14 a 18 años, a donde hay una posibilidad de trabajar en la medida que sea autorizado por sus padres, tutores o los tribunales de justicia, y por eso es muy menor. Pero en definitiva también llama la atención el tema de los 18 a 25 años, que la cifra también es menor en cuanto a la empleabilidad. Y acá lo que te hablaba un poco, Álvaro, del tema del dictamen nuevo.
Nosotros, ¿qué son los dictámenes? Son pronunciamientos jurídicos que emite la Dirección del Trabajo para interpretar el sentido y alcance de una norma laboral. Acá hubo un cambio en cuanto, y es importante y relevante para estos efectos, porque en definitiva cambia la forma del cómputo en cuanto a la declaración de trabajadores, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que durante este año 2021, la empresa a final de año, en enero del 2022, desde el 1 de enero del 2022, va a sacar un cálculo. Ya. Y el cálculo que va a sacar es, durante el 2021, ¿qué pasó en mi empresa? Del 100% de los trabajadores que yo tuve en todo el año, dividido por 12, voy a sacar un número. Si ese número es superior a 100, yo tengo que, durante el año 2022, tener necesariamente a trabajadores en cumplimiento de esta cuota, es decir, contratar a personas con discapacidad. ¿Por qué varía? Porque antes se miraba para atrás. Es decir, yo llegaba, por ejemplo, al año 2020, a la declaración del año 2020, enero 2020, ¿sí? Y tenía que mirar qué pasó en el 2019. En el fondo no tenía posibilidad de cambiar. Si me di cuenta en enero del 2020 que durante el 2021, por ejemplo, tuve 400 trabajadores y se lo tenía contratado a 3, estaba en incumplimiento y era imposible. 4. Claro, porque tenía que tener 4. Entonces, por eso decidimos, y que es en concordancia, por cierto, con el reglamento de la ley, cambiamos la doctrina para dar más posibilidad de cumplimiento, porque acá lo que nos interesa, ¿cierto?, es que las personas, las empresas cumplan, de tal forma que en enero del 2022 nos dirán, por ejemplo, durante el 2021 tuve 400 trabajadores y por lo tanto durante todos los meses, enero, febrero, etcétera, tendré que tener a lo menos 4, salvo que en un mes en particular baje mi número de 100, ¿ya? Pero si mantengo a 103 trabajadores, tengo que tener 4, porque durante el año 2021 tuve a 400 trabajadores. Entonces, lo que estamos buscando con esta interpretación nueva es el cumplimiento de la norma y además que sea un cumplimiento real en tiempo real también, si tú quieres, ¿no? Y, por supuesto, aquí nuestro plan es ir aumentando fuertemente las fiscalizaciones. Nos va a ayudar mucho lo que he hablado varias veces de la ley de modernización, porque vamos a tener mucho más datos, mucho más duros de las empresas, de la cantidad de trabajadores de las empresas y, por lo tanto, nos va a ayudar a direccionar mucho mejor los procesos de fiscalización. Entonces, acá lo clave es llamar a los empleadores que tienen que hacer esta declaración en enero del 2022, que deben cumplir durante, ¿cierto?, el 2022 su cuota en virtud del monto de la cantidad de trabajadores que tuvieron en el año 2021. Y también en este dictamen especificamos mucho mejor lo que hablamos de razones fundadas, ¿cierto? De que a partir de abril del 2020, ¿cierto?, ya no tengo que irme a la medida alternativa simplemente porque no pude, sino que tengo que justificarlo, y la Dirección del Trabajo en sus procesos de fiscalización podrá ver y razonar al respecto sobre que en el fondo si hay una justificación dentro de los procesos productivos para no tener contratadas a personas con discapacidad, o bien que efectivamente no hubo postulantes a través de la Bolsa Nacional de Empleo u otro medio que se pueda certificar para los puestos de trabajo y que no reunían los perfiles de las personas que se buscaban. Pero ¿es tan subjetivo eso también? Es súper subjetivo, pero ahí la Dirección del Trabajo y el dictamen lo analiza bastante bien. Ya. Entonces, hay un trabajo ahí profundo. Hay un trabajo, claro, yo lo estoy diciendo, trato de decirlo más en simple, ¿cierto? Pero hay un trabajo bastante profundo sobre el tema de qué entendemos por este proceso productivo. Y acá, yo me acuerdo siempre que uno les toca mucho en esto de los lobbies, reunión por ley del lobby, de recibir a distintas fundaciones relacionadas, ¿cierto?, con el tema de discapacidad. Y más de alguna nos dijo, en realidad, miren, si bien la ley da esta alternativa, es súper difícil que ninguno de los procesos de la empresa pueda incluir a personas con discapacidad. Y es verdad, si uno lo piensa, ¿no? Siempre al final hay temas que son administrativos, tal vez en una compañía que no sé, que es más bien de industria,
minera, metalúrgica, eléctrica, no lo sé, pero igualmente siempre hay un tema tal vez más administrativo, Claro. o que no necesariamente tienes que estar metido con los cables, pero sí que pueda eventualmente la persona ahí desarrollarse al interior de la empresa. Se le puede buscar algo. Exactamente. Siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo y nosotros lo que buscamos ahí como dirección del trabajo es ser bastante estrictos también, porque entendemos que la lógica de la ley es que la persona con discapacidad o signatario de pensión de invalidez esté dentro de la empresa y no tener que utilizar las medidas alternativas, ¿no? Que son más bien una excepción, no la regla general. Así es. ¿Tenemos más que Sí, pero que contarnos, básicamente es un poquito más el relato del dictamen, pero ya se los expliqué. Sí. Y lo que viene un poco, ¿no? Que es, bueno, la ley 21.275 que entra en vigencia el 1 de noviembre del 2022, que es bastante interesante en cuanto al experto en inclusión laboral, la existencia de un experto. Experto en inclusión. Así ¿ya? es. Esta ley, que ya es una ley que está publicada, sin perjuicio que entra en vigencia el 1 de noviembre del 2022, refiere que en las áreas de recursos humanos tiene que haber una persona que esté capacitada en materias de inclusión para que en definitiva pueda promover las políticas de inclusión al interior de la Dentro empresa. de las empresas tiene que haber en el Exactamente. área de recursos humanos una persona experta. Esa persona experta tiene que ser capacitada por la empresa. Sí, pero certificada por el CENSE, por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Perfecto. Por lo tanto, es un ente externo Ya. el que certifica que esa capacitación esté realizada y además se nos tiene que informar a nosotros, a la Y Dirección del esa Trabajo. capacitación, no sé, yo no sé si tú manejas esa info, pero ¿cuánto puede durar una capacitación para una persona que trabaja en recursos humanos? Todavía eso está un poco en definición, Ya. pero en definitiva lo que acá se busca, porque hay que ver acá la finalidad de la norma, que habla de promover políticas de inclusión. Y cuando hablamos de promover políticas de inclusión es una persona que efectivamente tiene la expertise, que conoce las materias, que además se tiene que meter en materias tanto del funcionamiento con la empresa, las materias de salud y seguridad de la empresa, de cómo adecuamos, ¿cierto?, la infraestructura que tiene la empresa para que la persona con discapacidad pueda desenvolverse perfectamente al interior. Por lo tanto, va a ser una capacitación sin perjuicio de que eso lo va a tener que determinar en su momento el CENSE, me imagino yo bastante exhaustiva. Y también acá es importante señalar que esto debe ser informado en su momento a la Dirección del Trabajo. ¿Y qué hacemos con esa información? En definitiva, nosotros después fiscalizamos la real existencia de esta persona, trabajador, experto en inclusión y que vaya promoviendo estas políticas y también capacitación constante al interior de la empresa, no solo, ¿cierto?, para, digamos, para todos los trabajadores de la empresa, para que en definitiva al interior de la misma se vaya viviendo la inclusión y vayamos, digamos, normalizando todo esto en el día a día de la oficina de la Sí, empresa. lo mencionábamos al comienzo de esta expo y lo conversamos con la Paola, la importancia también de trabajar con los equipos de trabajo para que la inclusión sea también mucho más cercana con esta persona o estas personas que se van a incorporar a su nuevo trabajo. Exactamente, acá siempre es cómo vamos normalizando al interior de la empresa, que en definitiva es una persona que tiene está con discapacidad, pero que en toda la infraestructura, las medidas de salud y seguridad que están incorporadas, por ejemplo, en los reglamentos internos, en la estructura común de una empresa, se adecúen necesariamente para el cumplimiento de la norma y por lo tanto esta cuota que establece la norma en el fondo no sea solo por cumplir la norma, sino que veamos la posibilidad de empleabilidad que estamos dando, de avance y desarrollo profesional, como todos los que estamos acá nos merecemos, digamos. Así es. Así es. Bueno, y también, y ya esta es la última para ir terminando, ¿cierto? El sistema multa y sanciones, esto ya me lo preguntabas, Álvaro, Sí. las multas varían entre 40 o 60 UTM por empresa. Acá también es importante señalar que eventualmente hay varias materias que se pueden denunciar, por ejemplo, no solamente el cumplimiento de la cuota, también el no disponibilizar, por ejemplo, no tener materias de salud y seguridad, el no adaptar la oficina. Claro, fáciles accesos. Los fáciles accesos, el tema de los baños, Ajá. todo este tema nosotros también lo tenemos que fiscalizar y por lo tanto eventualmente pueden haber varias materias que se denuncien. Y también, que lo he mencionado, ¿cierto?, la modernización de la ADT, esto nos va a ayudar mucho porque de lo que trae la norma nueva, que si bien no está relacionada directamente con inclusión, nosotros por supuesto lo estamos,
relacionando profundamente es que todos los empleadores tienen que registrar todos los contratos de trabajo del país, es decir, del universo total de trabajadores, alrededor de 6,5 millones de trabajadores. ¿Y qué pasa? Que en esta declaración, desde un principio ya les estamos solicitando que declaren si estos trabajadores, digamos, están en una situación son trabajadores con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque acá este dato va a ser después un dato estadístico bien interesante, porque nos va a ayudar a determinar a lo mejor estas empresas de menos de 100 trabajadores que no están obligados por ley a este cumplimiento de esta cuota, pero que también están tomando medidas y, digamos, políticas para inclusión laboral. Y por lo tanto vamos a poder, a lo mejor en la próxima inclusión del próximo año, esperemos, poder transparentarles también este dato que nos parece súper interesante en orden a determinar cuál es el universo total de empresas en el país que están fomentando las políticas de inclusión. Perfecto. Lilian, bueno, te queremos agradecer enormemente tu visita el día de hoy a esta Expo de Inclusión, habernos entregado estas tan relevantes cifras e información y bueno, y darle también importancia a todas las empresas, hacer un llamado a todas las empresas a que cumplan con este 1% cuando estamos hablando de 100 trabajadores o más. Así es, y recordar siempre que esto es un estándar mínimo que establece la ley. Sí, ojalá siempre fuera más. Mucho más, por supuesto. Exactamente. Siempre la ley habla de estándares mínimos, así que siempre si se puede hacer algo más, bienvenido sea. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nuevamente. Álvaro. Que estés muy bien. Hasta luego.